Saludos a todos los ciclofanáticos de Hispanoamérica. Ha finalizado la tercera etapa del Giro que partió desde la localidad de Vinci, cuna del gran Leonardo da Vinci, y entre Orbetello, con una distancia de 223 kilómetros. Básicamente una etapa tranquila y sin contratiempos, donde los grandes favoritos al título no tuvieron inconvenientes y estuvieron resguardados por sus equipos. Eso sí, con bastante viento sobre la línea de meta. El japonés Sho Hatsuyama del equipo Nippo Vini Fantini fue la figura del día protagonizando una fuga en solitario durante 144 kilómetros, donde llegó a tener hasta 7 minutos de ventaja sobre el lote, y que fue neutralizada a 70 kilómetros del final de la etapa. El francés Arnaud Démare puntuó en los sprints intermedios y el italiano Giulio Ciccone sumó en la montaña para continuar como líder de la especialidad. A 50 kilómetros de la meta, el corredor británico de Ineos Tao Geoghegan Hart tuvo una caída que le hizo perder tiempo y ceder su puesto dentro del top 10 de la general. Richard Carapaz sufrió un pinchazo a 11 kilómetros de llegar a Orbetello, pero fue asistido rápidamente por sus compañeros y regresó a la carrera sin contratiempos. Metros más adelante, los equipos de los sprinters, el Bora, el Dusuning y el Emiratos Árabes Unidos, se pusieron al frente del grupo para acelerar la carrera y posicionar a sus corredores. 500 metros después fueron Enrique Bataglin del Katusha y James Knox del Dusuning quienes se fueron al suelo, aunque se recuperaron y pudieron cruzar la línea de meta. La etapa fue ganada por el italiano Elia Viviani, seguido de Fernando Gaviria, Pascal Ackermann y Arnaud Démare. Así queda entonces la clasificación general. Con la maglia rosa está el señor Primož Roglič con 10 horas 21 minutos y 1 segundo. Segundo lugar para Simon Yates a 19 segundos. Tercero, Nibali Vincenzo a 23 segundos. El cuarto puesto es para Miguel Ángel López de la Astana a 28 segundos. Mismo tiempo que Tom Dumoulin en el quinto puesto. Sexto para Rafał Majka a 33 segundos. El séptimo puesto es para Bauke Mollema, que asciende un puesto en la general tras la salida del británico Tao a 39 segundos. Octavo para Damiano Caruso a 40 segundos. Noveno para Pello Bilbao López a 42 segundos. Y a 45 cierra el top 10 Víctor de la Parte del CCC Team. La etapa de mañana se correrá entre Orbetello y Frascati, con una distancia de 235 kilómetros. Los últimos 5 kilómetros de la carrera tienen un desnivel del 4,5% y un pico máximo del 7%, ideal para corredores como Jongels, Mollema, De Gendt o Rafał Majka. Atención, noticia de última hora. La organización del Giro acaba de quitarle el triunfo a Elia Viviani por un reclamo que hizo el equipo Trek Segafredo sobre un sprint irregular y enviarlo al último puesto del pelotón en el que llegó. La victoria le fue entregada al colombiano Fernando Gaviria, quien de paso se pone la camiseta chiclamino. Por ahora no tengo más datos sobre este hecho, así que lo ampliaré más tarde o en su defecto en el resumen de mañana. Gracias por su compañía y tengan buena tarde.